El universo se expande y, sin embargo, los átomos no. Nos han preguntado al Instituto de Física Teórica por qué. Pues bien, vamos a intentar verlo. Es desde luego una buena pregunta. A mí me ha pasado varias veces, quizás 4 en mi vida, que alguien entre en mi despacho, cierre la puerta muy cautelosamente como si viniese con un gran secreto y me pregunte en una voz bajita así. Gente que incluso tiene una cátedra en física teórica, me preguntan, oye, ¿por qué el universo se expande, el espacio se expande y los átomos no? Pues es una buena pregunta, aunque algunos deberían de avergonzarse de hacerla. Todos hemos visto muchas veces este tipo de diagrama en el que en el eje vertical vemos la temperatura y en el eje horizontal vemos el tiempo que ha pasado desde que el universo nació. Y han pasado varias cosas importantes, hoy vamos a hablar solo de una en realidad. La primera es, de la que no nos dedicaremos mucho hoy, la nucleosíntesis de los elementos primordiales. Antes de una edad de 3 minutos, el universo estaba a una temperatura superior a 1000 millones de grados y los protones y neutrones, que forman parte de la materia ordinaria que existe hoy, estaban ya por allí, pero se movían tan deprisa con la temperatura tan alta que chocaban unos con otros de manera que no podían ligarse para crear algo como un núcleo de helio 4, que es lo que vemos ahí. Pero cuando la temperatura bajó, empezaron a formarse algunos elementos químicos que se llaman primordiales. En particular, este es el núcleo del helio 4. Mucho más tarde sucedió algo que se llama la recombinación. Y es el proceso en el cual, cuando la temperatura empezó a bajar por debajo de los 3000 grados, protones y electrones que había anteriormente, que no podían combinarse unos con otros para formar átomos, empezaron a moverse suficientemente despacio como para ligarse y sufrir una recombinación y crear átomos, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, un electrón y un protón. Esto sucedió cuando el universo tenía una edad de unos 380.000 años. Y muy poquito después, las partículas de luz que por allí andaban anteriormente también empezaron a interaccionar suficientemente poco con otras partículas, sobre todo electrones, para viajar alegremente y expandirse por el espacio. Bien, esto es un diagrama que he sacado de internet y que es bastante malo, como puede verse. A la izquierda vemos lo que sucedía antes de la recombinación, en la cual, como hemos dicho, había protones, electrones y partículas de luz, aquí en azul, llamadas fotones. Después de la recombinación había hidrógeno, por ejemplo, protones ligados a electrones y partículas de luz, aquí en rojo, libres. Hoy en día, también un poco antes, el número de fotones en el universo con relación al número de protones más neutrones es 1700 millones, más o menos. Es decir, el universo es casi todo luz desde el punto de vista de cuántas partículas hay. Pero además de estas cosas hay materia oscura, que no aparece en el diagrama porque, como su nombre indica, no la vemos directamente. Y como no sabemos tampoco lo que es, no sabemos cuántas partículas hay, pero sí que la masa del conjunto de esas partículas, comparada con la masa ordinaria, la masa oscura es 5 veces superior. Bien, lo que aquí vemos es una foto en la cual hay unas nubes que empiezan a formarse. Y esto es bastante buena analogía de cómo sucede la generación, por ejemplo, de átomos de hidrógeno. Como toda analogía es buena, pero no del todo. El aire está hecho de moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de anhídrido carbónico y algunas otras porquerías. Una que no es una porquería y que hay en cantidades variables según cuándo y dónde, son moléculas de agua en forma de vapor, es decir, las moléculas independientemente. Cuando baja la temperatura en un lugar determinado, se forman gotas de agua. Las moléculas pasan a ser conjuntos de moléculas en forma de gotitas. Y esto es la analogía con la formación a partir de electrones y protones de átomos de hidrógeno. Hay una semilla para que esto suceda, que es el polvo que hay en la atmósfera. Alrededor de pequeñas cantidades de polvo es donde se forman las gotas de agua.
Siempre que hay una transición de fase, como el pasar de vapor a líquido en el caso del agua de las nubes, hay una semilla. Por ejemplo, si uno abre una botella de champán y la sirve en una copa, pues resulta que las bolitas de anhídrido carbónico, que antes estaba disuelto en el agua más alcohol, pues se forman en lugares determinados y de manera insistente, porque ahí hay una pequeña imperfección que favorece la transición de fase. Y lo que favorece la transición de fase a la producción de átomos en el universo primitivo es análogamente a las porquerías que había en la botella o en el vaso, es la materia oscura. Como he dicho, cuando disminuye la temperatura, los protones y electrones pasan a formar átomos de hidrógeno y partículas de luz, fotones, que llamamos siempre gamma. La transición que produce un átomo de hidrógeno en su estado fundamental, que se llama el nivel 1, el más ligado del electrón al protón, ese es muy ineficaz. Y el motivo es que ese átomo en el nivel 1, si le da un fotón de la misma energía producida por una recombinación anterior, pues lo rompe porque tiene la energía adecuada para romperlo en un protón más un electrón. Y esto es ineficaz. Funciona porque cuando la temperatura va bajando, los fotones cada vez son más ineficaces en romper átomos del nivel n igual a 1. Pero en fin, es en práctica no lo que sucede mayormente en las recombinaciones del universo. Hay que considerar en principio todos los estados del hidrógeno, que son infinitos y que aparecen aquí algunos de ellos. Pero de todos los procesos posibles, el más eficaz es aquel en que un protón y un electrón se ligan en el estado de hidrógeno, el segundo, el inmediato más elevado del estado fundamental, con la siguiente órbita que se llama n igual a 2. Y esto es el más eficaz método de reconstruir átomos, porque el átomo de n igual a 2 se desintegra en el átomo de n igual a 1 por la emisión de 2 fotones, no de uno. Cada uno de ellos de una energía de 5,1 electronvoltios. Y eso es una energía que no sirve para romper o excitar un átomo de hidrógeno en cualquier otro estado. De manera que esta es la manera más rápida de producir establemente átomos de hidrógeno. Porque los fotones, en este caso, son inofensivos en el sentido de no romper otros átomos. Bien, para explicar lo que sigue, tengo que recordaros el factor de escala. Supongamos que tenemos dos galaxias, una aquí y otra allá, que en este momento están a una cierta distancia y en este momento, ahorita, voy a llamar al factor de escala del universo igual a 1, por definición. Digo, esta escala que va cambiando a medida que el universo se expande, la que tiene ahora lo voy a llamar a igual a 1. Y estas dos galaxias están a una cierta distancia, muy lejos una de otra, y érase una vez, por ejemplo, cuando el universo estaba a una escala de dividido por 100, que estas dos galaxias estaban a una distancia de centésimos. En realidad las galaxias no estaban todavía allí, pero estaban los átomos que finalmente acabaron siendo las galaxias. Ahora me va a servir haber definido el factor de escala. Lo que vemos aquí en el eje vertical es la fracción de ionización del universo. Es decir, el hidrógeno, cuando todo son solo protones y electrones y ningún átomo de hidrógeno, se dice que la fracción de ionización es 1, están todos ionizados, es decir, rotos. Cuando el factor de escala era 10 a menos 4 y fue cambiando hasta 10 a la menos 2, pasó en un cierto momento que la ionización bajó brutalmente a una temperatura más o menos de 3000 grados Kelvin, un poquito menos. Y vemos a la derecha la curva que pone two-level hydrogen atom, un cálculo basado en dos niveles de hidrógeno, el n igual a 2 y el n igual a 1, mezclados hasta cierto punto con electrones, protones y fotones. Y lo que vemos a la izquierda es un cálculo más chapucero que no da un resultado fiable con solamente un estado del hidrógeno,
más electrones, protones y fotones. Eso se llama la ecuación de Saja del equilibrio térmico. Pues bien, muy poco después de lo que acabo de decir, tuvo lugar algo importante y es hágase la luz. Las partículas de luz que hasta entonces estaban atrapadas por sus colisiones con protones y electrones, que eran muy frecuentes, empezaron a ser muy poco frecuentes con átomos de hidrógeno y los pocos electrones y protones que todavía quedaron como una mínima ionización y se escaparon de allí. Lo que vemos aquí es una fotografía fuertemente photoshopada, por así decirlo, de todo el universo, hacia arriba y hacia abajo, para adelante y hacia atrás, toda la bóveda celestial, en la que vemos zonas un poquito más rojas y un poquito más azules, que corresponden, las azules, son lugares en que la densidad de la materia es un poco más baja y le es más fácil escaparse a la luz con un poco más de energía. Por eso están en azul, que es una energía alta de la luz visible. Las rojas son aquellas en que la densidad de masa es un poco superior y le cuesta más trabajo a la luz de salir de allí y viene un poco más roja. He dicho que la temperatura disminuye porque el universo se expande. Lo voy a explicar en más detalle porque es algo fundamental para el entendimiento de la cosmología desde el punto de vista observacional y también desde el punto de vista teórico. Como la luz de distantes estrellas, por ejemplo, nos llega a una longitud de onda superior a la que fue emitida. Consideramos una cierta luz que está siendo emitida por un átomo en una determinada transición y que es una onda como la que aquí enseño. Y esa onda tiene una longitud de onda, que es la distancia en el espacio entre un máximo de la onda y el siguiente máximo de la onda. Y tiene un periodo, que es la distancia en el tiempo entre la emisión de un máximo de onda y del siguiente máximo de onda. Pues bien, la longitud de onda, que llamo lambda, es igual a, naturalmente, el periodo de la onda veces la velocidad de la luz. Consideremos ahora que la onda está siendo emitida en un cierto punto y que nos llega a otro punto que está por allí. Pues bien, naturalmente el intervalo de tiempo entre la salida y la llegada, la emisión ha sido de dos ondas, dos máximos sucesivos, el intervalo de tiempo es tau, el periodo. Pero si miramos a este suceso muchísimo más tarde en la evolución del universo, cuando el espacio entre el emisor y el receptor se ha aumentado porque se está estirando el espacio, pues entonces la longitud de onda es superior y el periodo es superior porque la onda ha tardado más tiempo en viajar desde donde se emitió hasta donde se recibió en este momento de mirar las cosas. Y por lo tanto, la onda se ha estirado. Si era una onda, digamos, azul, ahora la vemos roja, porque la longitud de onda es superior. La temperatura, ¿qué le pasa a la temperatura? Pues bien, todas las ondas, por ejemplo, de una distribución térmica de luz, como lo es la de la radiación cósmica de fondo, todas las ondas se estiran del mismo modo. De manera que el impulso de una onda particular, concreta, es la constante de Planck, que es un número fundamental de la naturaleza, dividido por la longitud de onda. Esto lo he llamado el impulso, a veces lo llamamos así, adecuadamente, otras veces lo llamamos momento, que es un anglicismo. De todas maneras, el momento es inverso a la longitud de onda. Y la energía de un fotón, que es una partícula de masa nula, es igual a su momento veces la velocidad de la luz. Y muchas veces escribimos esto simplemente sin la velocidad de la luz, porque hay unidades en que la velocidad de la luz es 1 y son las más convenientes. Y la temperatura es la energía media que tienen los fotones, tanto si son monocromáticos como si son de una distribución térmica. Y por lo tanto, cuando aumenta la longitud de onda, disminuye la temperatura con la expansión del universo. Una cosa que no he explicado es qué rol juega la expansión per se.
Para eso voy a volver a mis nubecitas de antes y considerar una zona aquí en la cual hay un exceso de densidad de materia oscura generada inicialmente en el universo. Y hay otra zona donde hay otro exceso de densidad de materia oscura y es allí donde se van a formar las gotas de agua o los átomos de hidrógeno, porque allí hay más materia ordinaria, donde hay más materia oscura. Por eso he puesto aquí protones y electrones en una parte y en la otra, que se van a combinar allí donde la densidad del universo excede un poco a la media, se van a combinar en hidrógeno y fotones de varios tipos. Pues bien, esto sucede en dos lugares lejanos, como dos nubes lejanas, y en medio está el cielo azul de mis nubes, que en el universo es el universo expandiéndose entre estas dos partes suyas que están muy lejos una de la otra. Pues bien, el hidrógeno que ha sido producido en estos procesos de recombinación tiene un tamaño fijo, determinado por la mecánica cuántica, mientras que el universo no. Si yo uso una regla, que es el tamaño de hidrógeno, para medir el universo, la regla no se expande, pero veo que el universo se expande. Todo esto parece tan complicado que da la sensación de que os estoy tomando el pelo. Pero no, no os estoy tomando el pelo. Y voy a decir por qué. Todos habéis visto, muchas veces probablemente, las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Por ejemplo, en este tren un poco destrozado en un desierto en América Latina. Habéis visto también probablemente esta camiseta con las ecuaciones que describen el resto de las fuerzas. El modelo estándar de las fuerzas electromagnéticas fuertes y débiles. Pero lo de arriba son las ecuaciones de la relatividad general, las ecuaciones del movimiento se llaman, y lo de abajo es una cosa un poco distinta que se llama el lagrangiano del modelo estándar. Voy a abrir aquí un paréntesis cuadrado para explicar qué es eso de un lagrangiano. Solamente por curiosidad, para quienes sean un poco más ávidos de conocimientos de todo tipo. Hay una cosa que se llama la acción, que suele representarse por el símbolo S, que es una integral a través de un camino que sigue, por ejemplo, una partícula entre un tiempo 1, donde la partícula estaba aquí, y un tiempo 2, donde la partícula estaba allá, a lo largo de esta integral de la trayectoria, sumando todos los pasitos de tiempo, de una cantidad que se llama el lagrangiano, que es la energía cinética menos la energía potencial. Por ejemplo, por una partícula, la energía cinética sería un medio de la masa a velocidad al cuadrado, a poca velocidad, y la energía potencial en un campo gravitatorio de la Tierra pues sería Gmm dividido por R. R es la distancia al centro de la Tierra. Bien, si estamos hablando de un caso en que es importante tener en cuenta la relatividad, ya sea general o no general, hay otra cosa que se llama la acción, que es la integral entre un cierto punto en el espacio y el tiempo t1, situación x1 y 1, z1, y otro tiempo y otro punto del espacio, de una cosa que se llama la densidad lagrangiana, que esta vez es una función del tiempo y la posición también, pero integrada sobre todos los intervalos de tiempo y de espacio a través de los cuales nuestro sistema evoluciona. Pues bien, hay un principio absolutamente fundamental en la ciencia que se llama el principio de mínima acción, aunque en realidad debería llamarse de acción extrema, porque se trata de un extremo, puede ser un máximo, puede ser un mínimo, pero se llama de mínima acción por razones históricas. Y, por ejemplo, para una partícula que viaja desde un punto 1 a un punto 2, se postula que la acción es mínima para la trayectoria verde que realmente sigue y es un poco superior para cualquier trayectoria que algo se desvíe de ello. Por ejemplo, en el vacío, si no hay energía potencial, la trayectoria de mínima acción va a ser la línea recta entre el punto 1 y el punto 2, a velocidad constante. En relatividad general, la acción es la velocidad de la luz a la 4 dividida por la constante de Newton,
y una integral en el espacio y el tiempo de dos cosas que ya hemos visto en la locomotora, que allí se llamaban R y G. Pues bien, eso es la acción de la relatividad general de Einstein. El lagrangiano del modelo estándar de las interacciones fuertes electromagnéticas y débiles es lo que está escrito en la camiseta, así que no tengo que volver a escribirla. Pues bien, uno puede describir el universo en función de las fuerzas conocidas como el resultado de una mínima acción con un lagrangiano, que es el lagrangiano de la relatividad general, más el lagrangiano del resto de las fuerzas del modelo estándar. Y cierro aquí este paréntesis, del cual alguno estaréis ya muy cansados. Pues bien, volvamos a nuestras nubes y tenemos en una zona algo más de densidad de masa, fundamentalmente en forma de partículas de materia oscura, partículas o lo que sean, de materia oscura, en una cierta zona en la que también hay, porque le siguen como borregos, las partículas de protones y electrones y se forma átomos de hidrógeno. El universo se expande por en medio y hay otra zona también un poco más densa donde hay otra nube. Pues bien, una manera de creerse esto de manera seria, que parece el cuento chino más chino que hay, pues es coger un cierto estado inicial con todas las distribuciones de menor o menor densidad de materia oscura y demás, y disminuir hasta que sea mínima la acción correspondiente en este sistema, la integral sobre el lagrangiano del universo, que es esta suma. Esto es un poquito complicado de hacer y en realidad no vale la pena, porque el resultado es muy sencillo, o bastante sencillo, de entender en términos bastante más transparentes que hacer un cálculo en un ordenador gigantesco de lo que le pasa al universo. Bien, veamos si lo que digo es cierto. Durante la recombinación hay algunas zonas en las que la materia oscura más la materia ordinaria tiene una densidad mayor que la media. He escrito materia oscura y materia no ordinaria con las iniciales en inglés porque en castellano tienen las mismas iniciales. Bien, pues hay una de esas zonas y en esa zona hay algunos protones y electrones que están cerca algunos de otros. Cerca en el sentido atómico, es decir, a unas cuantas veces el radio del hidrógeno, por ejemplo, pero no muchísimo más. Y para esos protones y electrones, la fuerza de atracción electromagnética, que es la constante de estructura fina, más o menos 1 dividido por 137, dividido por el cuadrado de la distancia entre el protón y el electrón. Pues ese número, a la distancia de tamaño atómico o varios átomos o una fracción de átomo, es muchísimo mayor que la fuerza de gravitación, atracción entre el electrón y el protón, que está escrita aquí. Y, por lo tanto, esta es perfectamente despreciable. Podemos olvidarnos de la fuerza de la gravedad cuando discutimos cómo se forman los átomos de hidrógeno. No solo por eso, sino porque la velocidad relativa entre electrones y protones, debido a que están a una cierta temperatura de quizás 3000 grados, es extraordinariamente más grande que la velocidad relativa que tendrían un electrón y un protón por el hecho de que el espacio se está expandiendo, de manera que la expansión del universo es perfectamente despreciable. Por otra parte, me podrías preguntar, ¿qué pasa muchísimo después, cuando la constante cosmológica domina el universo? Que es la energía del vacío, supuestamente, domina la expansión, hoy en día acelerada, del universo. Pues bien, como he repetido ya, el potencial de atracción entre un protón y un electrón, a la vez esta vez he puesto el signo menos, que quiere decir que es una atracción, es lo que es, ahí está escrito. Pues bien, la constante cosmológica, de manera sencilla, sin hablar de la curvatura del espacio y tiempo y estas cosas, sino de manera muchísimo más sencillita, pero de hecho no falsa, la constante cosmológica, esta densidad de energía del vacío que hace que el universo se acelere, puede considerarse como un potencial de constante cosmológica que es proporcional, he escrito lambda en pequeño, pero quería escribirlo en mayúscula, veces la distancia. De manera que cuando el universo era muy pequeñito comparado con ahora y se estaban formando los átomos
a distancias atómicas, el valor del potencial atómico es extraordinariamente superior al valor del potencial cosmológico, que crece linealmente con la distancia, pero que a distancia pequeña es muy pequeño, de hecho, pequeñísimo en la distancia atómica. De manera que este objeto de la izquierda, que es la interacción electromagnética, es completamente aplastante en comparación con el efecto de la constante cosmológica, que hace que el espacio entre el electrón y el protón se esté expandiendo, pero sin arrastrarlos, porque tienen entre ellos una fuerza muy superior al hecho de seguir la expansión del universo. Y por lo tanto, cuando eso sucede a una temperatura del universo de 3000 grados y una edad de 380.000 años, los átomos se dice que se desacoplan de la expansión universal. Dicen, a mí eso me la trae, no me preocupa. Y me quedo aquí como un átomo tranquilito, y que el espacio se expanda, pues no es asunto mío. Eso se llama el desacoplo de los átomos. Cuando más tarde, localmente, es decir, en una zona ahora del tamaño de una galaxia, digamos, la gravedad de una región es más densa que la media, entonces esa gravedad vence también a la expansión y otros objetos se van desacoplando. Por ejemplo, las estrellas, los agujeros negros, las galaxias, los cúmulos de galaxias se van desacoplando porque son excesos de densidad locales en el universo, donde la gravedad tiene un efecto superior a la expansión del universo, se van desacoplando sucesivamente de la expansión del universo. Se creía antes que lo hacían en este orden que está escrito ahí: estrellas, agujeros negros, galaxias, cúmulos de galaxias. Pero hoy en día se ha observado que hay galaxias muchísimo más lejos, mucho antes de lo que creíamos. En la evolución del universo ya habría galaxias, de manera que ahora ya no sabemos exactamente cuál es el orden en el que se han ido desacoplando los objetos materiales de la expansión del universo. El orden no lo sabemos. Esta vez voy a abrir otro paréntesis, pero curvo, para hablar del listillo de turno, que a veces, al oír a alguien que trata la gravedad como una fuerza, le dice: este tío todavía no se ha enterado de que la gravedad no es una fuerza, es una curvatura del espacio-tiempo producida por las masas de, por ejemplo, un planeta. Pues bien, si este señor tan listo, que se le ocurre hacer este comentario, quiere disparar un cañonazo y saber si va a dar en el blanco, le desafío a que empiece haciéndolo calculando la curvatura del espacio-tiempo debido a la presencia de la Tierra, más bien que decir simplemente que hay una fuerza que es la gravedad de la Tierra. Eso va y me lo dice a mí que he hecho la mili en artillería, con cañones de segunda mano de la guerra de Corea, y que llevo no sé cuántos siglos haciendo física, me va a decir que la fuerza de la gravedad no es una fuerza. Bueno, olvidémonos de esto y recordemos que incluso la constante cosmológica, cuyo símbolo que he empleado varias veces es lambda, la supuesta densidad de energía del vacío responsable de la expansión acelerada del universo, quizás sea otra cosa, pero se me parece bastante, incluso ella, la constante cosmológica, puede considerarse como una fuerza independiente de la masa y constante, es decir, un potencial del cual la fuerza se deriva proporcional a la distancia. Pues bien, estos señores que te cuentan lo que debías de contar, como hacemos todos en alguna ocasión, tengo que decirlo, perdemos de cuando en cuando una ocasión excelente para callarnos. Y cierro el paréntesis. Bueno, esto siempre está en las nubes hoy en día. Hemos hablado de cómo las densidades de masa, debidas sobre todo a la presencia de excesos con respecto a la materia, de materia oscura, han dominado la evolución del universo. Lo que es maravilloso es que estas densidades, supuestamente y con bastante evidencia observacional, parece que fueron producidas por fluctuaciones cuánticas del universo cuando era tan chiquitín, tan chiquitín, tan chiquitín,
que las fluctuaciones cuánticas tenían su importancia. El hecho de que en un lugar no puedas tener un objeto de una masa definida, sino que hay un poco de incertidumbre cuántica. Pues bien, en el modelo Lambda-CDM, ¿qué quiere decir? Constante cosmológica más materia oscura fría, es decir, que hoy en día se mueve a velocidad muy inferior a la de la luz. En este modelo es posible hacer lo que antes dije que era demasiado para hacerlo, y es estudiar el origen de las estructuras viendo cómo evoluciona un universo que tiene estas pequeñas inhomogeneidades de densidad cuánticas creadas durante lo que se llama la inflación del universo. Y esto se ha hecho ya hace más de 10 años, por ejemplo, por una colaboración de gente que estaban en Heidelberg, que vieron cómo evolucionaba la densidad de materia del universo, materia oscura sobre todo, con el tiempo. Se van creando estructuras las más grandes, y las primeras en crearse son especies de filamentos de excesos de densidad, una cosa como una fea tela de araña. Pero este mismo año se ha estudiado el universo con enorme precisión comparado con lo anterior por una colaboración que se llama DESI y que nos ha dado distribuciones observadas de cómo la materia del universo se distribuye hoy en día. Y ya veis que se parece muchísimo a esas telas de arañas de las anteriores figuras que he enseñado. Pues bien, hay también un programa ya desde hace un par de años que se llama Millennium TNG Project, no sé exactamente qué, no me acuerdo qué quiere decir TNG, en el cual estudian con un gigantesco computer cómo va evolucionando la distribución de cosas en el universo. Y aquí vemos, por ejemplo, un cachito de universo en el que esta parte es la distribución del gas, es decir, sobre todo hidrógeno, de la materia oscura en el cachito de al lado del universo y de las estrellas. Y esto que vemos aquí es una escala, tiene una escala de 100 megaparsecs, que es algo así como 0,3% del diámetro del universo visible. Así, según este cálculo y observaciones que se le parecen muchísimo, están distribuidas las cosas en el universo, hechas esta vez de manera seria, es decir, haciendo evolucionar las ecuaciones de la gravedad y de la expansión del universo y del resto de las fuerzas que hacen que, por ejemplo, haya gas. Bien, a escalas mucho más pequeñas, de 10 megaparsecs o 1 megaparsec, es decir, 1 megaparsec es 30 veces el diámetro de la Vía Láctea, vemos varias distribuciones de mismo gas, materia oscura y estrellas en la parte negra de la parte de la derecha, y ahí vemos que hay otras galaxias en este particular cálculo de cómo se distribuyen las cosas. Y eso se parece mucho también a la realidad en torno a nuestra galaxia. 1 megaparsec es 30 veces el diámetro de la Vía Láctea. El universo se expande y los átomos no. ¿Por qué? Esta era la pregunta que he intentado responder. Pero según cómo se haga la pregunta, es buena pregunta si lo que queremos saber es, por ejemplo, cómo sabemos que se expande y cómo son los detalles de la expansión. U otra pregunta, algo distinta, que es ¿por qué el universo se expande? ¿Por qué el universo se expande? ¿O por qué existe? Todavía más dura la pregunta. Estas son cosas que la ciencia no puede responder. Y por lo tanto, en un vídeo del IFT, intentar responderlas no sería bueno, porque son malas preguntas. Se salen del dominio de la ciencia. Y aquí me paro. Ya va siendo hora.